El Titanic. El barco más grande del mundo en su época. Creado con los mejores materiales de construcción en su momento. Con la mejor y experimentada tripulación de todas. Pero, hundido por un simple trozo de hielo, un iceberg. La tragedia del Titanic ha sido uno de los desastres más famosos de los últimos tiempos. Su historia ha sido recordada cada año y cuyo legado permanece hasta nuestros días. Todos nos hemos interesado alguna vez por este transatlántico, y de ello han emergido muchas teorías sobre su hundimiento. El naufragio del Titanic es también una de las tragedias mejor documentadas de la historia. Cientos de supervivientes relataron lo que ocurrió durante aquella noche de abril de 1912, testimonios que se suman a las investigaciones llevadas a cabo en todo el mundo para esclarecer las causas del desastre. Y, sin embargo, aún quedan misterios por resolver. Hoy les presento una teoría basada y apoyada por los testimonios de algunos sobrevivientes y en la investigación del historiador británico del Titanic, Tim Maltin. Comencemos. Una pregunta frecuente es, ¿cómo la tripulación del Titanic no vio el iceberg, en una noche en las que las condiciones para la navegación eran, aparentemente, excelentes? El escritor e historiador británico Tim Maltin propone una nueva y sorprendente teoría en su último libro, A Very Deceiving Night, o en español, Una noche muy engañosa. La obra, publicada en año 2012, solo está disponible en su idioma madre, o sea, el inglés. Según sostiene Maltin, la causa del hundimiento no fue la negligencia de la tripulación, la excesiva velocidad o un defecto de fabricación, sino un efecto visual causado por las condiciones climáticas y las frías aguas del océano. Este efecto, similar a un truco de magia, causó un espejismo de agua fría, que impidió que la tripulación divisara el bloque de hielo. Fue como una tormenta perfecta, pero en calma, explica Maltin. Este espejismo de aguas frías, también exculparía al capitán del buque SS Californian, acusado de no socorrer a los pasajeros durante el naufragio. A pesar de que su barco se encontraba cerca, el capitán Stanley Lord siempre aseguró que el transatlántico que veía, no se parecería nada al Titanic. Maltin demuestra cómo fue perfectamente posible que el Titanic no fuera reconocible desde el Californian debido a este truco de la naturaleza. El autor descarta que el accidente fuera provocado por otras causas. Dice: es cierto que iba muy rápido, pero navegaba a una velocidad que en aquella época se consideraba segura en aguas con o sin icebergs. Su afición por el Titanic comenzó cuando solo tenía 7 años. Dice: cuanto más leía sobre el Titanic, más me interesaba. Y cuanto más leía sobre lo que ocurrió, más me daba cuenta de que, en realidad, no sabíamos lo que había pasado a pesar de la enorme cantidad de información disponible. Así que se puso manos a la obra. En resumen, Tim Maltin explica que la tragedia del RMS Titanic fue causada por ilusiones ópticas creadas por la naturaleza, que combinada con factores climáticos, ya sea el frío, se confabularon para crear una noche mortal. Pero primero, hay que saber qué es un espejismo. Un espejismo es una ilusión óptica causada por varios factores climáticos y de temperaturas. El espejismo de clima frío se produce cuando un frente frío choca con un frente con un aire más cálido. Y hace que la luz que pasa entre el límite de los dos se incline drásticamente, lo que distorsiona la forma en que aparece un objeto. El fenómeno óptico puede hacer que aparezcan formas fantásticas o un falso muro de agua sobre el horizonte marítimo. Cuando se cumplen las condiciones adecuadas, los rayos luminosos reflejados en el agua fría son desviados por una capa de aire caliente y llegan al observador desde diferentes ángulos. Un espejismo conceptualmente similar puede distorsionar de una manera extraña objetos, la luz, paisajes o hacer que el pavimento distante parezca mojado.
Un espejismo de agua fría pudo haber sellado el destino del Titanic y sus pasajeros al ocultar de la vista de la tripulación el iceberg, con el que terminaría por chocar. La hipótesis de la distorsión, producida por un espejismo de agua fría, cuenta con pruebas adicionales en la bitácora del transatlántico SS Californian, ya que cuando navegaba por un sector del Atlántico cercano al Titanic, menciona haber visto varios espejismos del tipo agua fría. Este mismo raro fenómeno, encontrado por el historiador británico Tim Maltin, que estudia los registros del clima que no se ven desde hace un siglo, también podría haber significado que un buque cercano, el Californian, no fue consciente de la magnitud del desastre y no se detuvo para salvar a los pasajeros del transatlántico accidentado. Los vigías a bordo del Titanic no pudieron ver cómo se acercaba el iceberg porque la ilusión óptica pudo haber creado un horizonte falso sobre el nivel del mar y lo ocultó a la vista. Pero ¿cómo se produjo este fenómeno que derivó en desastre? En enero de 1912, la corriente del Labrador, que es la que lleva los témpanos y los conserva debido a su temperatura, ya que esta corriente es muy fría, empezó a transportar, lentamente pero constante, los icebergs hacia el sur. Mientras tanto, el Titanic finalizaba su construcción en Belfast, Irlanda del Norte. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural hacia Nueva York, Estados Unidos. Durante los primeros 3 días, el viaje fue espectacular y sin incidentes, pero ya la corriente del Labrador ya había bloqueado por completo las rutas de navegación. El cuarto día, o sea el 14 de abril, la situación cambió, ya que durante la tarde el día era normal, pero al caer la noche, la temperatura cambió drásticamente. Por ejemplo, si en la tarde hacían 20 grados de temperatura, al caer la noche solo hacían 5 grados, lo que significa que el Titanic pasó de navegar en la corriente del Golfo a la fría corriente del Labrador. A las 23:40 horas, el Titanic colisiona con un témpano de hielo, se abrieron 5 compartimentos estancos, y el resto es historia. Pero volviendo a la primera pregunta, ¿cómo fue que no vieron el iceberg? Esto se tomó en Finlandia, pero lo que muestran es un horizonte que se elevó mucho más allá de donde debería estar. Y hay muchos ejemplos de esos. Este es un mar distante que se elevó para crear un efecto verdaderamente extraordinario. Y pueden imaginar lo confuso que sería durante la noche para un marinero que no sabía que eso era lo que sucedía. Es más evidencia de los efectos extraños de un espejismo de agua fría en acción. Aquí está, elevando un horizonte plano. El efecto es fácil de ver durante el día. La isla y los árboles están elevados, manchados y distorsionados. En la noche, a la luz de la luna, puede ser más difícil divisarlo. En este horizonte, el espejismo eleva una franja de agua. Esto bien podría ser la neblina extraña que Frederick Fleet reportó que vio en el horizonte. Y en eso está la respuesta al otro misterio enorme del Titanic.
Cuando el Titanic navegaba no había luna. La única manera que los vigías podían ver el iceberg era contra el telón de fondo, una cortina de estrellas. Pero si el ente de aire caliente y frío crea un espejismo, este distorsiona el mar y eleva el horizonte detrás del iceberg. Ya queda cubierto. El fondo de estrellas desaparece, el iceberg se vuelve completamente invisible. Esta teoría también explica por qué Stanley Lord, capitán del Californian, la nave más cercana al Titanic, ignoró al buque que se hundía porque la ilusión hizo que pareciera un barco mucho más pequeño. Tim Maltin afirma que su teoría se apoya no solo en los registros climáticos, sino también en los relatos de testigos oculares. Entre estos sobrevivientes están Lawrence Beasley, el coronel Archibald Gracie IV, Jim Kippack, Frederick Fleet, vigía del Titanic, el capitán del SS Californian, Stanley Lord, el aprendiz James Gibson, del Californian, y el cuarto oficial del Titanic, Joseph Vauxhall. Todos estos sobrevivientes narran en sus testimonios bajo juramento dadas a las investigaciones de la Comisión estadounidense y la británica, describen sucesos extraños y particulares que indicaban un escenario inusual en la cual el Titanic naufragó. Pero, las comisiones de investigación británica y estadounidense las ignoraron y se centraron en otros sucesos y factores que, finalmente concluyeron que la causa del naufragio del Titanic fue la velocidad excesiva. Pero, al revisar y examinar profundamente los testimonios de varios sobrevivientes, queda claro que esa noche era muy excepcional, era una noche demasiado perfecta y calmada que llamó la atención de varios oficiales y pasajeros a bordo del Titanic. Y que se describió en las comisiones de investigación, que desafortunadamente ignoraron. Tim Maltin, junto con testimonios de sobrevivientes, ha reconstruido cómo se desarrolló, más probablemente la tragedia en esa fatídica noche del 15 de abril de 1912. Utilizando registros de la época, Maltin descubrió que el barco se hundió en el lugar y hora exacta en que las aguas heladas del Ártico, que fluyen a lo largo de la corriente del Labrador, se reunieron con el aire más caliente de la corriente del Golfo. Y debido a esta inclinación de los rayos de luz que pasan a través del aire en este punto, que ocultaron al iceberg en el horizonte, el crucero navegó directamente hacia él durante un total de 20 minutos, cuando en circunstancias normales habría sido visto por los vigías. Tim Maltin, autor del libro 101 cosas que creías saber sobre el Titanic pero no sabías, dijo que su teoría del espejismo también explica por qué el capitán Stanley Lord, cuyo barco, el Californian, estaba a solo 10 millas de distancia, no intentó un rescate, porque el espejismo hacía ver al Titanic como un barco mucho más pequeño. Tim Maltin dijo que las 1.500 personas que murieron en el desastre podrían haber sido salvadas, incluso después de la colisión con el iceberg, pero el espejismo en el agua fría hizo que las señales de SOS de la lámpara Morse le parecieran a la tripulación del Californian que fuera el parpadeo del mástil en el marco de las estrellas o luces ordinarias en la cubierta. Maltin dijo que los registros de buques alemanes y británicos cerca de la zona, en el momento registraron una fuerte caída en la temperatura alrededor del lugar del hundimiento, que él cree es una prueba de que las condiciones eran perfectas para crear un espejismo que hubiera ocultado a la vista el iceberg. Añadió por el testimonio de sobrevivientes presenciales, sobre todo los que recuerdan haber visto una columna de humo que se elevaba desde el barco que se hundía antes de salir hacia afuera como una nube de hongo, lo cual indica una gran diferencia de presión y temperatura en las capas de aire. Este apasionado del Titanic no duda a la hora de elegir a su personaje favorito, Lawrence Beasley, del que Martin recomienda ávidamente el libro que escribió, La pérdida del RMS Titanic, su historia y sus lecciones, por uno de sus sobrevivientes, publicado en junio de 1912, 9 semanas después del naufragio. Dijo: nos dio la mejor descripción de lo que ocurrió aquella noche. Seguramente, Tim Maltin, al leer este libro, le dio la llave para investigar los fenómenos climáticos presentes en aquella noche y que nadie más se dedicó a investigar. Tim Maltin dijo:
Pasé años preguntándome por qué estos dos barcos, que trataban de comunicarse en clave Morse entre sí durante toda la noche, no pudieron hacerlo. La respuesta está aquí. Es simplemente porque estas luces que podemos ver aquí, sabemos que son constantes, porque no hay problemas con el suministro de energía en Las Vegas. Pero las podemos ver parpadear, encenderse y apagarse con un destello entrecortado. Y eso me recuerda de lo que habló Beasley cuando dijo que esa noche parecía que las estrellas estaban vivas y platicaban. Aquí estamos. Estas luces parecen vivas y casi parecen hablar. Y lo trágico de esta vista hermosa es exactamente ese fenómeno que se conoce como escintilación, que hizo que las señales de la lámpara Morse del Titanic se confundieran, lo que significó que el barco cercano, en lugar de darse cuenta que era el Titanic e ir en su ayuda, nunca llegó a ayudarle. Si algo tiene claro el historiador, tras devorar todos los relatos disponibles de los supervivientes, es que no estamos ante una historia de héroes y villanos. Eran seres humanos normales que actuaron de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las circunstancias. Todos estamos programados para sobrevivir. El historiador, revisando sus investigaciones, descubrió algo que le llamó mucha la atención. Según las coordenadas del pecio del Titanic, supo que este se hundió justo en la corriente del Labrador y además, también supo mediante mapas climáticos, que el Titanic se hundió bajo una presión de 1035 milibares, lo que quiere decir, que fue la presión más alta en todo el hemisferio norte. Algo que se formó en el polo norte, bajó y se colocó en la zona del naufragio, y creando factores que hicieron que la noche fuera mortal. Tim Maltin dice que se muestra satisfecho con los resultados de su trabajo, sin embargo, no se atreve a afirmar que el desastre del Titanic sea un caso cerrado. En conclusión, el desastre del Titanic fue causado por una ilusión óptica, que llevó a 1500 personas a encontrar la muerte. Este fenómeno causó que el Californian no se percatara de qué era lo que veía y de que no fuera a prestar ayuda al Titanic, todo causado por un espejismo que de día puede ser hermoso, pero de noche, muy peligroso. Para finalizar, todos estos hechos sucedieron en una noche particular, muy especial. En pocas palabras, el naufragio del Titanic ocurrió en una noche muy engañosa.